Pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech Bar, el lugar donde siempre estamos hablando de innovación, obviamente siempre estamos hablando de FinTech y estamos hablando sobre todo de tendencias. Esperemos que disfruten este capítulo. Hoy tenemos un episodio bien interesante que llamamos Decisiones Inteligentes, Datos, Modelos y el Futuro del Sector, en el que nos acompaña un invitado clave. Pues mira, el día de hoy, como siempre, nos acompaña Luis Fernando por un lado y por otro lado tenemos a Julián. ¿Te presentas, Julián, por favor? Con mucho gusto. Primero que nada, gracias a ambos por la invitación. Soy Julián D'Ambrosi. Junto con Marcos fundamos Credit Trust, una empresa dedicada al análisis de datos para todo lo que es modelo de decisión de crédito. Gracias, Julián. Y nos acompaña también Roberto Ramos, como siempre en estos episodios. Y bueno, pues para empezar a platicar sobre este tema tan interesante, Julián, tú eres experto en uso de datos para el sector financiero, particularmente para crédito PYME. Ahora nos vas a platicar un poco más, que además es lo que hacen desde Credit Trust. Pero podemos empezar hablando de por qué los datos son este insumo tan interesante para las financieras hoy día. Bueno, a ver, me voy a remitir un poquito a la historia de por qué creemos que es tan importante y qué fue junto con Marcos lo que vimos acá y lo que estamos tratando de resolver, que cada día además vemos que esta importancia de la cual hablas, Luis Fer, es creciente. Tradicionalmente, cualquier empresario mexicano que quería solicitar un crédito llevaba 4 kilos de papel a la entidad financiera, se pasaban 3 meses analizándolo y si tenía mucha suerte, si vos eras el afortunado, te otorgaban el crédito, el desafortunado le decían que no. Y obviamente eso lo basaban en determinada información, que era información siempre declarativa del cliente, porque siempre llevaba, vendo esto, este es mi factura, este es mi balance, este es mi estado de resultados y demás. A raíz de, puntualmente en México, de todo lo que es el tema de la facturación electrónica que implementó el SAT a partir del 2014, ya se empezó a generar una cantidad de información que ya tienen todas las empresas mexicanas, de lo más básico, ¿no? De su transaccionabilidad, de cuánto venden, cuánto gastan, nómina, etcétera, etcétera, que tienen muchísimo valor y la capacidad de sacar, como diríamos, no sé, unos rayos X de una empresa y determinar muy bien cuál es el giro de la empresa, cuáles los montos facturados, etcétera, etcétera. Y hoy toda esa información, ya hay muchísimas entidades financieras que la utilizan para tomar decisiones sobre los créditos. Y vemos que cada día más esto tiene mayor relevancia en lo que es la decisión de créditos. Por varias cosas, ¿no? Primero, porque por la velocidad. O sea, que con la cual podemos analizar toda esta información ya digitalizada, etcétera, etcétera. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la información del SAT, porque está provista por un tercero independiente, digamos que no es Robert, no es Luifer, es la autoridad tributaria. Entonces todas esas cosas conjugadas, más todos los avances que hubo en el último tiempo en análisis de datos, en herramientas y demás, yo creo que hacen que esto sea algo clave y que pueda cambiar, bueno, de hecho ya lo cambió, digamos, pero que siga agilizando toda esta dinámica del crédito. Yo preguntaría qué tanto es real que las entidades ya lo están utilizando, ¿no? Porque creo que estamos en una etapa de transformación todavía. Yo creo que hace algunos años casi nadie lo usaba, hoy día creo que empieza a ser un insumo más común. ¿Qué tanto crees que está adoptado? Bueno, tenés razón. Me fui con la finta y dije que muchas entidades financieras lo utilizan. Muchas de las que están en nuestro rubro la utilizan, ¿no? Digamos, cuando muchos hablan de fintech en México, se le viene a la cabeza, no sé, Zeppelin, Confío, Clara, etcétera, etcétera, que son, es verdad, las pequeñas excepciones que utilizan los datos y además los utilizan muy bien porque tratan de hacer un producto de punta a punta digital para los clientes. Después encontramos, o al menos en mi experiencia, como una segunda ola de entidades financieras que lo están adoptando, principalmente las no reguladas, SOFOMES y SOFIPOS. Y por último, bastante relegados, los bancos legacy, que creo que es el gran desafío ahí, ¿no? De cómo hacer que estas grandes entidades que tienen poder de fuego muy importante, que tienen captación muy importante y demás, logren incorporar esta parte, estos datos.
Bueno, al final creo que en todo, ¿no? En todo nos encontramos siempre que los bancos y Legacy, por llamarlo de alguna manera, digo, son bancos que están ahí, son el ente financiero más utilizado en el país, pero los llamamos Legacy de repente porque como que se van quedando en todo. Y yo te diría, y ahorita que hablabas de la parte de la información del SAT, creo que la información del SAT, para cuando estás hablando de empresas, termina siendo, bueno, y de empresas serias, que es parte de lo que quieres evaluar, ¿no? Que la empresa a la que le vas a prestar sea una empresa seria, terminan siendo datos hasta más relevantes que los que puedes encontrar en una cuenta bancaria. Para empezar, porque la cuenta bancaria pues estará disperso en muchas cuentas bancarias. Pero luego, cuando estás hablando del SAT, pues bueno, es un ente centralizado donde pues todo el que factura y todo el que está bien en sus procesos de pago de impuestos y demás, pues ahí está toda la información. Me gustaría preguntarte de tu plataforma o de cosas que tú ves, además de los datos del SAT, ¿qué otros datos relevantes ustedes utilizan o crees que sean relevantes? Eh, Como dice Marcos, mis socios, siempre se evalúan dos cosas en la parte crediticia: la capacidad de pago y la voluntad de pago. Entonces, en esa parte creemos que todo lo que es el tema de buró sigue siendo muy, muy relevante para demostrar la voluntad de pago. Porque, digamos, de nada sirve que mi empresa genere una buena cantidad de flujos si yo a la mera hora soy un atorrante y no quiero pagar y estoy refinanciando y demás, ¿no? Entonces, yo creo que cuando podemos conjugar esas dos cosas, y nosotros en Creditas ya lo estamos haciendo, de poder cruzar información que viene de los burós con información que provenga de Hacienda, vas viendo no solamente el comportamiento de negocio, sino además cómo conforme fue creciendo ese negocio se fueron solicitando más créditos, cuál fue el comportamiento de pago y eventualmente hasta podrías hacer en algunos casos análisis forensicos de qué fue lo que pasó en este momento del tiempo que esta empresa me dejó de pagar. Si fue un tema de voluntad o fue un tema de capacidad. Claro, tienen las dos para tratar de cruzar. Exactamente, para tratar de cruzar ambas fuentes. Yo tengo dos reflexiones hasta aquí que me gustaría profundizar. Primero, platicábamos de los bancos como otorgantes relevantes, pero también hablabas de las SOFOMES, ¿no? Y realmente creo que hay una distinción a realizar bien importante. Las SOFOMES, por un lado, son tal vez las que hoy día dan la mayor cantidad de créditos hacia pymes, ¿no? Son tal vez los primeros que están adoptando a estas pymes, déjame decir, emergentes, que no están bancarizadas, que el banco no tiene todavía un interés, déjame usarlo así como palabra, de atenderlos. Y tal vez las SOFOMES son estas entidades que les están dando el primer crédito, ¿no? ¿Por qué y qué tiene que ver esto con datos? Creo que las SOFOMES tienen esta importancia en cuanto a sus costos operativos y su capacidad de analizar a este prospecto que probablemente el banco ahora mismo no es su principal nicho de atención, ¿no? Entonces la SOFOM necesita un mecanismo para evaluar rápidamente, poder revisar, adquirir información, poder dar una respuesta rápida, porque además hay una competencia en términos de tiempo de atención. Y en ese sentido, el utilizar los datos y poder automatizar los procesos para la SOFOM tiene una gran ventaja, que es poder desestimar rápidamente a los candidatos que no les son relevantes y poder aprobar lo más rápido posible a los que les son interesantes. Entonces, me gustaría tal vez platicar un poquito sobre eso y Roberto, siguiendo también tu idea y siendo tú un poco o completamente más dedicado hacia la aprobación de créditos para personas físicas, ¿qué datos ves tú que son relevantes, ¿no? Porque acá hablamos del SAT, hablamos del buró, que me parecen, sin duda, creo que los dos ejes fundamentales, pero en persona física también me interesa saber qué estás viendo tú. Bueno, yo te diría, y entramos ahorita a persona física al 100%, al final, para persona empresarial, o más bien para empresas, las empresas están conformadas por socios que son personas, ¿no? Entonces, un punto muy, muy relevante es la información que va a ser valiosa para un préstamo personal, también va a ser valiosa para un préstamo de empresa. Ahora, para un préstamo de empresa, normalmente vas a checar más cosas, principalmente porque suelen ser préstamos más grandes, ¿no? También hay préstamos personales grandes, pero normalmente los préstamos de empresa suelen ser más grandes. Entonces, yo te diría, punto número uno, tanto como para persona física como para empresa, vas a validar ciertos datos de los que son similares
y de ahí te vas a empezar a remontar a lo mismo que mencionabas, por ejemplo, el tema de los buros, ¿no? Ya sea que lo hagas con círculo de crédito, que lo hagas con buró de crédito, checar el buró de la persona. Pero de ahí te vas a tener que pasar a partes que tienen que ver con la propia identidad de las personas, porque hay empresas que ya se están generando con el objetivo de generar el fraude, ¿no? Claro. Normalmente lo veíamos mucho en personas, ¿no? Personas que piden un préstamo y que a lo mejor hacen robo de identidad o hacen fraude tradicional de que pues, no van a pagar. Ya saben, sabemos que en México es algo complicado para las financieras el tema de que poco se puede hacer una vez que no te paga alguien, pero ya empiezan a haber entidades formadas para el fraude. Entonces, pues desde ahí tienes que empezar a ver cuál es el riesgo persona. Y una vez que pasó el riesgo persona, entonces ya me puedo pasar a cuál es el riesgo empresa, pero ¿para qué me paso a revisar mucho más información si lo puedo detener desde el momento en que sé, sabes que uno de los socios se ve medio shady, ¿no? Como se dice muchas veces. Claro. Sí, eso, y además lo que comentás, creo que es muy importante para las personas que diseñan el producto digital, porque eso debería ser uno de los principales blockers o stoppers cuando lo estás diseñando. Entonces, en tu flujo de proceso, decir, antes de meterme a analizar la información y hacer modelos sofisticados de análisis, tengo que hacer el background check de estos 3 socios para ver quiénes son los 3 que están sentados en la mesa de FinTech Bar y conocer de los 3 su voluntad y su capacidad de pago y su veracidad, ¿no? Digamos, como que las 3 cosas. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí, queremos platicar justo también de eso como una parte de la agenda, ¿no? ¿Cómo afecta o cómo ayudan los datos a prevenir estos fraudes en términos de identidad, de fraude crediticio? Y me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Primero, en el flujo, en el diseño del producto, primero revisar a la persona, que además suele ser más económico que revisar a una empresa en términos de volumen de datos, de esfuerzo que se tiene que hacer, costos de procesamiento inclusive. Y una vez descartado que la persona tiene algún riesgo asociado a un fraude, ya nos vamos a toda la validación de crédito, ¿no? Muy interesante. Siguiente tema, modelos de decisión en crédito y riesgo. ¿Quién decide si te aprueban un crédito hoy día? Creo que va a ir muy de la mano de lo que comentábamos hace un momento, Julián. Estamos en un sector y en un momento cambiante en el que quizá hay varias empresas en donde ya decide un robot, no sé hasta dónde, y tú eres experto en esto. Tal vez hay muchas instituciones que tienen un modelo asistido en donde alguna parte del proceso lo hacen robots o lo hacen procesos automatizados. Hasta dónde los scores, hasta dónde hay modelos tan sofisticados. ¿Qué has visto tú en el ecosistema? Mira, lo primero que te diría es tratar de hacer analogías, como bien dijo Robert, en lo que son de personas físicas a empresas, ¿no? Hoy, para lo que es persona física, cualquier checkout de un e-commerce que tiene un Buy Now, Pay Later, te hace uno de estos análisis como el que hablamos nosotros, por supuesto basados en menos puntos de datos, ¿no? Bueno, conocer si Luifer paga o no sus créditos al día, cuánto consume de telefonía, etcétera, etcétera. Con 2 o 3 data points te toma una decisión rápida y te dicen, ya si querés podés pagar esto en 3, 6, 12 cuotas. Y por el mismo motivo por el cual comentaba Robert, como son créditos más grandes, todavía no hemos logrado que en la parte de empresas sea algo tan masivo como lo que es en personas físicas, ¿no? Creo que tiene 2 componentes. Uno, el tamaño del préstamo y por otro, la cantidad de datos a analizar, que hace que no puedas hacer un modelo tan sencillo y tengas que hacer modelos un poco más profundos. Eso poniéndolo en la mesa, digamos, como diagnóstico general de dónde están los créditos para empresas hoy en día. Ahora, hemos encontrado, hay casos de varias financieras, de vuelta estamos hablando como de los outliers que hacen un producto 100% digital con una toma de decisión en corto plazo para otorgamiento de crédito o para aprobación de crédito, como lo quieras ver, que son pocos. Donde nosotros vemos que hay muy buenas opciones en esto de hacer preaprobaciones. Una preaprobación básicamente es, después de que se checó información de los socios y demás, que pasan a la siguiente etapa, es, ahora sí, armar un modelo de datos, revisar el historial de la empresa, ver cómo ha ido creciendo o no
el tema de la facturación, de los gastos, de la nómina, etcétera, etcétera, y empezar con eso a generar indicadores. Y por ahí tomar, dependiendo del tipo de financiera, hay financieras que con 10 indicadores, es decir, con 10 parámetros, que puede ser la facturación de los últimos 12 meses, cómo ha crecido la nómina los últimos 6 meses, la concentración de clientes, etcétera, etcétera, ya estar en condiciones de decir, eres apto para un crédito. Y luego de eso, se empieza a presentar ya la parte de la documentación, te hacen temas un poquito más de la parte legales. Pero eso hoy ya ocurre y ya hay financieras, clientes nuestros, que ya lo están utilizando eso. Es decir, con este set de datos, cuando pasan todas estas variables, yo ya puedo decirle al prospecto que si cumple la información que a modo declarativo me indicó, está en condiciones de recibir un crédito. El modelo de decisión automático, por lo que vemos que está tomando un poco más de tiempo a veces en adoptarlo, es porque también en la realidad de nuestro país muchas veces es muy importante esto de conocer quién está atrás de la empresa. Y entonces eso es como, sigue siendo una parte que todavía no se puede, creo que, delegar. Juan Robert, vos lo debes conocer un poco mejor que yo, pero de una manera tan sencilla para decir si cumplo con todos estos parámetros, vamos para adelante y tienes el crédito aprobado. Sí, creo que lo hablábamos por ahí un poco en el capítulo anterior. De repente, empresas como la mía, nos vemos mucho más en el área de préstamos hacia personas, en donde de repente sí existen ya los procesos muy automatizados, y donde más fácil las fintechs o financieras en general dicen, creo que podemos empezar a dar créditos sin la intervención de nadie. Obviamente al nivel de préstamos de empresas es un poquito más cauteloso, por lo mismo que hablábamos, ¿no? Que tiene que ver con los montos que se hacen en la transacción. Ahora, ahorita tú hablabas de cómo ya ciertas empresas empiezan a adoptar el usar este tipo de servicios. Me gustaría que platicaras un poquito cómo ganan la confianza del cliente final, que no es tu cliente es la financiera, Sí. pero debes estar muy involucrado en a ver cómo se hace esta parte, cómo ganas la confianza del cliente final que dice, ok, voy a compartir mis datos. Eso es espectacular porque los grandes bancos, para no llamarlos legacy, tienen el tabú del tema de compartir los datos. Y lo que yo he visto en mi experiencia, una experiencia sacando el costado fintech, ¿no? Yendo puramente a lo que es el empresario pyme mexicano, es que vos estás dispuesto a compartir datos si hay algo a cambio. Ese algo a cambio puede significar agilidad en el trámite, que me digas el día 1 que no me vas a otorgar el crédito. Esto, me ahorré los 3 kilos de papeles de los que les hablábamos. Digo, la mejor noticia sería que me lo otorgues, la segunda mejor sería que me digas que no me lo vas a otorgar y que ya no me hagas, digamos, perder mucho el tiempo. Y entonces, ahí lo que yo vi de vuelta como experiencia personal es, para muchísimas de estas más de 6 millones de pymes que hay en México, el factor tiempo es súper importante. Entonces, ¿vos qué preferís? Que te den una tasa 3 puntos, 3 puntos más barata, pero tener la incertidumbre si te lo van a otorgar, cuándo te lo van a otorgar y demás, o dar algo a cambio para que te puedan analizar rápidamente. Eso, digamos, culturalmente hablado con empresarios, la mayoría ya está dispuesto a dártelo. Y después, a lo largo del tiempo que yo he pasado en el ecosistema fintech en México, veo que esta adopción es cada vez mayor, porque se sienten cada vez más seguros de con quién están compartiendo, qué uso le van a dar esa información. Se rompió un poco el tabú ese, no, porque si pones tu clave CIEC te pueden manipular los datos del SAT y demás. Todas empresas constituidas que tenemos que cumplir determinados lineamientos de tratamiento de datos para brindárselos a nuestros clientes y demás. Yo veo que eso hoy está siendo el factor común en muchas cosas. Y te voy a agregar otro puntito más que también lo he hablado con algunos colegas del sector. Lo curioso es cómo un empresario
si está dispuesto a darle la información del SAT mediante ingresar la clave CIEC en un portal seguro y demás, a unas entidades y no a otras. Porque hay algunas entidades que le hacen una propuesta de valor muy clara, de decir, con esta información yo te puedo ayudar en lo que sea, conciliación de datos de tarjeta de crédito. Digamos que hay una empresa en México que lo hace. Y eso, para un montón de empresas, les agiliza muchísimo el proceso de rendición de gastos, etcétera, etcétera. Y las otras empresas con las cuales por ahí tenía la tarjeta corporativa, decís, como no me ofrece ese servicio, no le voy a dar esta información, pero si esto tiene algún beneficio para mí en costos, en tiempos, en lo que fuere, están dispuestos a compartirla. Y en eso hay ejemplos de empresas grandes que lo están haciendo, no solamente el que vende tacos en la esquina que dice, no, ese debe estar desesperado por un crédito. No, hay muchas empresas grandes que ya están dispuestas a hacerlo por una propuesta de valor diferencial. Me encantó el sin pelos en la lengua, es tú dame que yo te voy a dar a ti. Y hay otro extremo que también, a mí me encanta este acercamiento, pero hay uno más. Esta semana yo estuve tramitando algunos créditos y me decían ejecutivos por WhatsApp, pues mándame tus 3 estados de cuenta y mándame tu comprobante de domicilio por WhatsApp a un ejecutivo de una financiera. Banca digital. Al final tenía que hacerlo porque sí estaba interesado en el producto, no sé qué, entonces mandé por WhatsApp recibos de nómina, de personal, y en fin, no puedes, es bastante inseguro. Yo prefiero a través de una plataforma metiendo la CIEC que se va a conectar por un proveedor que se especializa en esto a estarle mandando documentos bastante sensibles, si no confidenciales y sensibles, a un tercero por WhatsApp que mañana puede no estar en la institución financiera y que va a tener información sensible de la empresa, ¿no? En esto que comentás, el que está haciendo el proceso de onboarding con uno de tus clientes, ve abajo que eso es un software provisto por Intelligential, que va a ingresar la contraseña en un portal seguro y quién es el nombre del proveedor de servicios que está haciendo esa infraestructura, que está haciendo una validación de identidad y aparece Nuvarium. Entonces, le sacás un montón de velos o de mantos de oscuridad y sabés exactamente quién es el que está haciendo qué cosa y el tratamiento que le están dando a tus datos. Claro, y en esos sistemas la información no está disponible para descarga de un ejecutivo o de un tercero. En fin, garantizamos quién tiene que ver esa información. Entonces creo que son los dos lados, tanto una propuesta de valor que me encanta, pero también seguridad embebida de con quién estás compartiendo tus datos y por qué canales, ¿no? Platicábamos un poquito de estos modelos de preaprobación, que me gustó también ese tema. Para créditos personales, creo que es muy fácil la preaprobación o la aprobación y la dispersión si cumple ciertos candados, ¿no? Para personas morales, creo que es más común esta preaprobación, en donde, como lo dices, con pocas variables se puede preaprobar. Pero luego hay dos cosas que he visto muy interesantes con Credit Trust. Primero, para ya la toma de decisión final, hay una serie de indicadores, que me gustaría hablar de estos indicadores, que se pueden hacer de varias maneras. Hay quien los hace in-house, hay quien tiene analistas que descargan y lo hacen en Excel, tu solución lo hace de manera automática, pero hay indicadores que pueden ayudarle a la persona a ver en tonalidades qué tanto cumple o no una política o un factor de riesgo. Y una vez que se hace la preaprobación y la aprobación final, hay otro caso de uso bien interesante que son el seguimiento y las disposiciones. Quiero que platiquemos de todo esto. Por ejemplo, en el factoraje, si ya tengo una línea y estoy conectado todavía al SAT para estar monitoreando tus facturas, puedo tener políticas 100% automatizadas. Ahí sí, porque ya sucedió la aprobación, ya sucedió el análisis. Veo varias financieras que preaprueban un whitelist de clientes que pueden ya operar una disposición en cualquier momento, pero veo también entidades que usan estos motores o estos semáforos para saber si pueden hacer una redisposición del crédito, una reestructura. En fin, platiquemos un poquito de este uso de los datos en semaforización. Perfecto, me encantó el término semaforización. Como comentás, nosotros cuando diseñamos el producto, lo primero que dijimos es, no podemos ser el Excel 2.0 donde le tiramos un chorro de datos a nuestros clientes y con eso que se fijen cómo lo navegan. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para tratar de hacer algo que tenga análisis profundo, pero que a la vez sea simple para interpretar? Y pensamos en este esquema de semáforos, donde la entidad financiera parametriza lo que serían los análisis de riesgo, pudiendo decir, si tiene menos de 2 años, entonces lo rechazo, semáforo rojo. Si tiene entre 2 y 3 años,
lo pongo en amarillo porque tal vez sujeto a otras condicionales lo puedo aprobar, y si tiene más de 3 lo pongo en verde y le puedo decir, le doy 10 puntos de score si tiene hasta 10, 20 si tiene más, y así. Entonces con eso es como que armar, la idea era que vuelquen su política de riesgo a la plataforma. Y con eso empiezan a armar sus distintos análisis de riesgo, que puede ser por producto, es decir, un crédito simple puede tener una determinada parametría, factoraje puede tener otra, un arrendamiento puede tener algo diferente, o mismo por tamaño, donde decimos, para un crédito de menos de 500.000 pesos, le voy a pedir que facture más de 6 millones al año, pero para uno de 3 millones, entonces todas esas cosas se fueron parametrizando. Y en lo que fuimos haciendo el recorrido, nos fuimos dando cuenta que a veces esto resultaba un poco vago y un poco etéreo para las financieras, y empezamos a encontrar casos de uso que en un primer momento no los habíamos visto tan claros. Hablando con nuestros clientes, preguntábamos, bueno, ¿y cómo es la salud de tu cartera hoy en día? Porque te trabajaste un montón para otorgarle un crédito a Luisfer y demás. ¿Cómo sigue Luisfer hoy, 6 meses después que le otorgaste el crédito? Y la respuesta simple era, me está pagando. Bueno, sí, pero ¿cómo sigue Luisfer? La respuesta de salud está vivo. Exactamente, exactamente. Y no sabemos si con respirador artificial, si hay alguien haciéndole RCP o porque es o está haciendo o está corriendo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí nos dimos cuenta de que había una gran oportunidad para las financieras para dos cosas. Uno, para poder tener prevención de cuando un cliente se estaba emproblemando. Esa, digamos, cachucha de riesgo, ¿no? Y por el otro lado, en general, hacen un esfuerzo muy grande por ganar clientes, pero muchas veces no le hacen upselling al cliente que ya tienen en la panza. Entonces, a la pregunta, ¿cómo está Luisfer? Hoy, mediante nuestra tecnología y la información que descargamos del SAT, podemos decir, no, Luisfer aumentó sus ventas el último trimestre 20%, su nómina creció un 10% y su margen de utilidad aumentó un 5%. O por el contrario, ojo, se le cayeron los 3 clientes más importantes, o empezó a tener una gran concentración con uno de los clientes, y esto les permite a las financieras tener algo automatizado, que es otra de las cosas que con las cuales nosotros queremos trabajar, es que esto sea un proceso automático, que muchas veces compartimos muchos clientes con Luisfer que nos dicen, no quiero la plataforma número 18 para hacer otro trabajo más. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de hacer esto, de generar insights, pero siempre tratando de trabajar, digamos, en las sombras. Entonces, llega un cliente, pone su información en el producto de onboarding, nosotros por atrás lo analizamos y le damos una respuesta a esa plataforma. Y en esto es lo mismo. Se parametrizan alarmas y entonces a partir de determinadas, cuando la empresa se escapa de la norma, se le disparan las ventas o se caen las ventas o aumentan excesivamente los costos, nuestra plataforma lo que hace es enviarle alertas a la entidad financiera. Entonces, eso es un poco lo que logramos con el segundo módulo, y nosotros cuando tratamos de explicar esto, siempre lo explicábamos de la siguiente manera. Cuando los grandes bancos, JP Morgan y demás, dan un crédito estructurado de 200 millones de dólares, ponen un ejército de analistas a seguir a las empresas todos los meses. En el crédito PYME, hiciste un esfuerzo muy grande para captar esa PYME, para analizarla, porque pusiste por ahí 10 días de recursos. ¿Pasó por comité? Bueno, éxito, Luisfer. Espero que el crédito que te otorgué haya servido para que vendas más y nos vemos en algún momento. Esto cambia completamente ese paradigma. Eso me encanta. ¿Cómo cambia para la mejora de atención al cliente, para la personalización de productos financieros, que es lo que venimos hablando en términos de tendencias, ¿no? Yo también agregaría que esto posteriormente, con casos de usos reales que están ya en camino de inteligencia artificial generativa, el poder tener estos semáforos, estas reglas perfectamente claras, puede ser un paso hacia, en el transcurso de este año, ver automatizaciones bastante más completas
con bastante bajo costo, ¿no? Pero bueno, también me encanta lo que comentas en términos de conectividad, o sea, el que las plataformas se puedan conectar, también es un tema de tendencia muy importante desde de hace algunos años y este año todavía mucho más, entonces que se puedan conectar y ser transparentes para el usuario, que el usuario final no perciba plataformas interactuando, sino que todo esté enlazado en un proceso bien diseñado que automatiza todos los flujos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, yo creo que podemos ir cerrando tal vez con algún punto relevante. A mí me encantaría preguntarte, Julián, algo que nos preguntan mucho clientes y prospectos es, ¿por qué no lo hago en casa? ¿Por qué no mejor le digo a mis ingenieros que ellos hagan las reglas? ¿O por qué hay que contratar? ¿O por qué recomendamos contratar proveedores? Creo que es algo que me encantaría que también nos dejes de mensaje. Pero bueno, ¿con qué gustaría cerrar? Bueno, primero que puedas ahí contestarnos un poquito esa parte, creo que es algo que sale recurrentemente Recurrentemente. con clientes y en pláticas y demás. A mí me gustaría, la vez pasada que hablamos, aquel capítulo, esto ya se había hecho alguna vez, pero se perdió, se perdió en el limbo por ahí ese capítulo. Hablábamos y apenas estabas empezando, ¿no? Creo que tenías casos 2 meses la empresa, Sí. aquella vez que platicamos. Me gustaría que me contaras qué ha pasado de ese entonces a este momento, cómo te sientes ya ahora sí con un emprendedor con más experiencia, cómo ha sido tu experiencia durante este tiempo. Buenísimo. Primero vamos a tocar el tema de lo que preguntaba Luisfer. Los tres, como emprendedores, sabemos que la única manera de que algo suceda es haciendo foco en algo, ¿no? Digamos, cuando decís, yo quiero desarrollar 100 cosas diferentes, no puedo hacer foco en las 100. Voy a hacer foco en uno o dos y voy a desarrollar esas dos. Y las otras 98 van a quedar bastante mal. Siendo sincero, ¿no? Y esto es un poco lo mismo para las empresas financieras que justamente, como su nombre lo dice, se dedican a la parte de prestar dinero, de colocar créditos y demás. El foco de ellos, a mi entender, debería estar un poco en ese costado y dejar en manos de terceros que tienen su foco constante de validación de identidad, armar productos digitales, core bancarios, análisis de datos en mi caso y demás, porque estamos constantemente viendo cómo hacemos para mejorar nuestro producto y eso generalmente para casi todos nuestros clientes no tiene un costo adicional. Nosotros lo hacemos porque necesitamos tener un producto mejor, más potente, más veloz, con mejores validaciones, etcétera, etcétera. Y eso en términos de inversión para nuestros clientes es 0 pesos. Y nos ha pasado con muchísimas cosas. Cuando yo muestro el semáforo de Credit Trust, yo estoy seguro que al 99% de la gente que lo ve dice eso yo lo puedo hacer. Y ojalá los invito a hacerlo. Estuvo divertido, vos que me preguntabas. Estuvo muy divertido los últimos meses. Pero es muy difícil hacer bien todo. Eso es lo que digo. Hacer bien todo es muy difícil. Es mucho más fácil contratar una muy buena empresa que haga productos digitales, una muy buena empresa que haga core bancario, una muy buena empresa de validación de identidad que tratar de hacer todo eso solo. Incluso cuando vas un poquito más adelante ves que los best in class, Amazon, Mercado Libre y demás, utilizan muchísimos proveedores de tecnología, siendo empresas de tecnología ellos mismos, ¿no? Entonces, digo, eso, por ese costado ahí creo que te contesté la pregunta de zapatero a sus zapatos. Y lo otro, en la parte del cómo ha sido este casi año que ya llevamos con el producto vivo. Primero que nada, creo que ha sido el año de mayor aprendizaje de mi vida, sin lugar a dudas. Y un aprendizaje muy genuino porque se basó mucho en escuchar a nuestros clientes, tanto clientes como potenciales clientes o gente que nos ha dicho que no en el camino por distintas cosas. Nos ha forzado muchísimo a abrir la mente, a buscar soluciones innovadoras, pero también, sobre todo, y creo que es uno de los puntos más importantes, a no enamorarte con tu solución, sino tratar de escuchar los problemas que tiene tu cliente. Que digo, personalmente es algo que lo he hablado con Marcos, que a veces me ha pasado, me he encontrado en la trampa esa de decir,
no, pero si esto que hice está buenísimo, o sea, si no lo quieren no está tan bueno, o sea, tenés que girar y ir rápido para el otro costado. Y veo en este último año, de todas las conversaciones que empecé a tener con las financieras, mucho el cambio del tabú de compartir información. Está cambiando, siento yo, que radicalmente, ojalá que acompañe la velocidad de adopción de este tipo de prácticas con la velocidad que estamos teniendo, creo que en las 3 empresas para desarrollar nuevos productos, por todo el tema de inteligencia artificial, por la velocidad que ya se van ganando con muchas cosas. Yo creo que si este proceso de compartir información, y puntualmente por ahí hicimos foco en la parte del SAT, pero imagínate si esto para personas físicas empezase en México el tema de Open Banking, donde le puedas generar carriles seguros para que puedan revisar estado de cuenta y ver todos estos temas que, como decías vos antes, son un dolor de cabeza y demás. Yo creo que eso destrabaría un potencial que tiene México enorme en términos de crédito, porque bueno, sabemos que está súper subpenetrado tanto en personas como en empresas, con lo cual ojalá que en los próximos meses siga ese camino y que continúe este cambio que sin duda le va a traer mucho beneficio a todo el país. Bueno, Julián, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos, gracias por seguirnos en este episodio. Si les gusta nuestro contenido, por favor síganos en todas las redes. Y también si están en Monterrey, en el mes de marzo vamos a tener un desayuno con varias entidades financieras. Vamos a estar nosotros 3, así es que por favor escríbanos para obtener su invitación. Tenemos siguientes podcasts. Roberto, si nos quieres comentar. Pues mira, se vienen semanas bastante interesantes. Va a estar Sebas de Cintas con nosotros, va a estar Jaime Márquez de STP con nosotros y también nos va a acompañar por ahí Fer Paulín, que tuvimos el gusto de acompañarlo la semana pasada en un gran evento que hicieron para el cambio de nombre de Truly a Único México. Nos va a venir a platicar un poquito de esa parte y pues ya nada más agradecerles por haber estado con nosotros, agradecerle a Julián y pues terminar con un salud. Muchas gracias. Salud. Gracias por la invitación. Y Gracias a todos. denle like.